Amén. Buenos días para todos. ¿Algún hermano o hermana que desee hacer la lectura del devocional? Agosto 5. Leonor, Leito, puedes leer. Buenos días, familia. Rita. ¿Cómo están? El devocional para hoy, agosto 5, es arruinado y restaurado. Dice así: ¿qué es esto que has hecho? Génesis 3:13. Las tierras altas de Escocia están llenas de castillos que ya no están habitados. A la luz del sol del atardecer, no es difícil reconocer que en algún momento debieron ser lugares magníficos, aunque ya no tienen ventanas ni tapices y mucho menos residentes. El esplendor de estas antiguas estructuras habla de su antigua gloria, incluso en su condición ahora arruinada. En este mundo está lleno de gloria en ruinas, porque este mundo está lleno de gente. Adán y Eva eran la cúspide de la obra creativa de Dios, y Él estaba absolutamente satisfecho con ellos. Fueron creados con una inclinación a hacer el bien. Pero al codiciar un trono que nunca podrían habitar, el trono de Dios, se vieron degradados y perdieron el lugar y los privilegios para los cuales fueron creados. Al tentar a Eva, la primera estrategia de la serpiente fue poner en duda lo que Dios había dicho, desafiando sutilmente la veracidad de su palabra, y ella cayó en la tentación. Eva creyó la mentira de que no se podía confiar en que Dios hiciera el bien. Una vez sembrada la semilla de la duda, la serpiente la regó con la ambición. Una vez que una pizca de incertidumbre comenzó a llenar la mente de Eva, el atractivo del orgullo fue más de lo que ella pudo resistir. Comer el fruto era malo simplemente porque Dios había dicho que no lo comiera. Sin embargo, la oportunidad de obtener una gratificación inmediata parecía anestesiar a Adán y Eva de las dolorosas consecuencias de sus acciones futuras y de la ruina que sobrevendría al esplendor que conocían. Luego, como si la desobediencia en sí misma no fuera suficiente mala, en medio del engaño y de la desobediencia, trataron de negar su responsabilidad. Como Adán y Eva, nosotros también somos propensos a asumir que nosotros y no Dios somos los jueces finales de la verdad. Una vez que hemos decidido tratar de eliminar al Dios creador, que dice una palabra con autoridad y verdad, le negamos el derecho a demandar nuestra obediencia. Pero cuando rechazamos el gobierno de Dios, no nos convertimos en nuestros propios amos, simplemente nos ponemos bajo el gobierno de otros amos menores: el engaño, la oscuridad, la desesperación y la muerte. ¿Qué es esto que has hecho? Todos hemos creído la mentira de que nuestro camino es mejor que el de Dios, pero Él ha llegado hasta el extremo de enviar a su Hijo para que la dureza de nuestra rebeldía sea abrumada por su bondad, que es mejor que la vida. Salmo 63:3. Ha hecho brillar su palabra en nuestros corazones para que podamos ver su esplendor ahora y por siempre, y para que podamos ser hechos de nuevo a su imagen y restaurados a la gloria que Dios siempre quiso que tuvieran las criaturas portadoras de su imagen. Ver su bondad y estar bajo su dominio es lo que nos libera del dominio del engaño, la oscuridad, la desesperación y sí, incluso la muerte. Génesis 3 para profundizar. Gracias, Tita. Así es, el título de hoy, como acaba de leer nuestra hermana, arruinado y restaurado. Y esta pregunta que el Señor le hace a Eva después de que pecó contra Dios es muy interesante. La pregunta que le hace el Señor a Eva es: ¿qué es esto que has hecho? Imagínese por un momento al Señor haciéndonos esta pregunta cada vez que nosotros pecamos contra Dios, al Señor haciéndonos esta pregunta: ¿qué es esto que has hecho?
Dios creó perfectamente al hombre, pero el hombre pecó. Todo lo que Dios creó, Dios lo hizo perfecto, Dios lo hace perfecto. Cuando Él concibió al género humano, especialmente, que nos muestra que es como su obra cúspide, lo hizo de una manera perfecta. Pero la Biblia nos muestra que Adán y Eva se precipitaron hacia una espiral que los condujo hacia el fondo y heredaron esa misma situación a todas las generaciones después de ellos. Pero lo que produjo su caída fue esto, fue el pecado. Adán y Eva es una historia que todos nosotros, quizás todos los creyentes conocemos, la hemos estudiado, la hemos escuchado en predicaciones, pero no porque nosotros sepamos lo que pasó con ellos, podemos olvidar. No debe ser solamente como esas historias que se aprenden, sino que debe ser una reflexión constante para nosotros, porque aquello que les ocurrió a ellos puede ser algo que también nos esté ocurriendo o nos ocurra a nosotros de la misma manera. Vamos a estar desafiando al Señor con nuestra manera de vivir, con nuestro pecado. Ahora, ayer el pastor hacía una pregunta muy interesante y me causó mucha curiosidad. Esta pregunta era, imagínate qué pasaría donde alguien tomara nuestro teléfono y decidiera ver todo lo que nosotros vemos en él durante todo nuestro día, o las cosas que nos permitimos ver, que nos permitimos escuchar, todas estas cosas. Entonces, su- surgía una pregunta, surgía una pregunta, ¿por qué hay cosas que son cosas mundanas que nosotros nos permitimos, nos toleramos? O sea, ¿cuál es esa medida? ¿Cuál es ese punto en el cual nosotros llegamos a decir, esto me lo permito, esto no me lo permito? ¿Sí? ¿Cuál es esa medida que nosotros usamos para determinar qué es pecado o qué no es pecado en nuestras vidas? ¿Y por qué nosotros, sabiendo las verdades de la Biblia, sabiendo lo que la Escritura dice, porque en muchas ocasiones sabemos lo que la Biblia dice, sabemos lo que para Dios es pecado, lo que no agrada al Señor, y aún así pecamos? Y Adán y Eva nos proporcionan ese panorama o esa radiografía de cómo inicia la ruina del cristiano, cómo inicia esa ruina del creyente, que un gran ejemplo que nos muestra esto es la historia del hijo pródigo. Pero Adán y Eva también nos proporcionan esto, cómo inicia la ruina. Y lo primero que nos muestra eh, Adán y Eva es, lo primero es que se pone en duda la palabra de Dios. Este es el inicio. Se pone en duda la palabra de Dios. Cuando la serpiente llegó a Eva, lo primero que hace con ellos, lo primero que hace con Eva es poner en duda la palabra de Dios, poner en duda la veracidad de la palabra de Dios. Y esto no es más que un desafío a lo que Dios ha dicho, a la verdad de Dios. Porque mire como llega la serpiente y las palabras que utiliza, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El Señor ya les había dicho que podían comer de todo árbol, pero en especial de un árbol no podían comer, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Pero entonces la serpiente se acerca a decirle, con que Dios. Es como, Dios ha dicho eso en verdad. Y le dice también, entonces la mujer dijo, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, lo primero con lo que se empieza es a poner en duda
la veracidad de su palabra. Entonces, ¿por cómo nos puede ocurrir esto a nosotros también? ¿Cómo nosotros podemos estar en esa situación donde podemos estar poniendo en duda la palabra de Dios? El enemigo podría decir en nosotros, con que Dios ha dicho que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y que no le demos lugar al diablo. Esto dice la escritura, pero ¿cómo nosotros ponemos en duda la palabra de Dios? Cuando nosotros nos enojamos con nuestra esposa o nuestro esposo por más de un día, por más de 2 días, a veces hasta semanas. ¿Y por qué lo hacemos? Porque ponemos en duda el Evangelio. Porque si en realidad el Evangelio estuviera más presente que nuestro orgullo, pues nosotros entraríamos a entender y saber que el Señor nos ha dicho que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Deberíamos correr a solucionar el problema con nuestra pareja. Creemos que nos deben pedir a nosotros. Creemos que nosotros tenemos la razón y creemos que debemos pagar con algo que haga sentir dolor a los demás. Y una de esas cosas es la indiferencia, es el orgullo, es no hablarle a la persona. Y el Señor conoce esto de nosotros, pero esto ocurre y nos puede ocurrir de esta manera. Con que Dios ha dicho que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Esto todos lo sabemos. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Y cómo ponemos la palabra, en duda la palabra de Dios entonces? Cuando nosotros consideramos más a los amigos del mundo que a los amigos creyentes. Cuando dedicamos más tiempo a las cosas del mundo que a las cosas del Señor. Cuando nuestros deseos se hacen más fuertes por las cosas de este mundo. ¿No ha visto? Cuando muchas veces hay un concierto, ¿cómo nos ponemos para ir a un concierto secular? Pero muchas veces en la iglesia ni queremos alzar la voz para adorar, para entonar un himno, un canto al Señor. Entonces, de esta manera se pone en duda la palabra de Dios. Cuando sabemos lo que dice el Señor, pero aún así hacemos otra cosa. Cuando aún así queremos buscar la tangente, buscar cómo no hacer esto que el Señor nos ha dicho. Y aquí es donde surge la segunda parte. ¿Cómo continúa entonces la ruina del creyente? Poniendo en duda la palabra de Dios. Segundo, haciendo lo que Dios dice que no hagamos. Comer el fruto era malo. En sí mismo, no, no era malo, pero era malo porque simplemente Dios había dicho que no lo comieran. Se convertía en algo pecaminoso por el simple hecho de que Dios había dicho que no debían comer de ese fruto. ¿Por qué nosotros nos permitimos ver cosas que sabemos que no agradan a Dios? ¿Qué es lo que estamos buscando o lo que queremos obtener cuando hacemos este tipo de cosas? Y basados en el engaño de la serpiente y ese ofrecimiento de algo que en realidad pues no era cierto, porque ese ofrecimiento no era cierto, lo que la serpiente estaba ofreciendo. Adán y Eva pecaron contra la autoridad de Dios porque ellos esperaban recibir algo. Y ninguno de nosotros peca porque sí o porque lo obligaron a pecar. Nosotros pecamos de una manera u otra porque nosotros estamos buscando recibir y obtener algo, algo que nos brinde placer, que nos brinde aparentemente un beneficio, pero todo lo que el pecado ofrezca siempre será mentira, traición, dolor. Pero ¿por qué, aún sabiéndolo,
nosotros no lo vemos de esa manera, porque constantemente, sabiendo que transgredimos la ley de Dios, que ofendemos al santo Dios, lo hacemos. Y es aquí donde surge el tercer punto hacia el camino de la ruina del creyente. Y es que buscamos obtener una gratificación inmediata que parece que anestesiara las consecuencias dolorosas del futuro. La Biblia nos habla específicamente que hay consecuencias y advertencias muy claras y muy fuertes respecto al acto de pecar contra Dios. Dentro de las consecuencias se encuentra la separación de Dios. El pecado lo que hace es alejar al ser humano de Dios y de su propósito original. Esto fue lo que ocurrió con Adán y Eva cuando pecaron. Ellos habitaban con el Señor. El Señor dice que habitaba en medio de ellos, pero después de su pecado tuvieron que ser alejados del Edén. Entonces hay separación como consecuencia del pecado. Hay muerte espiritual, hay muerte física. ¿El pecado qué hace? Trae culpa, trae vergüenza, trae el alejamiento de la comunión con Dios y trajo muerte física, porque la paga del pecado es la muerte. La muerte es un recordatorio de lo que el pecado ha hecho. También trae esclavitud y opresión. El pecado afecta la voluntad, afecta la razón, afecta nuestros afectos. Ahora también trae juicio y condenación, porque el pecado tiene efectos en la vida presente, pero también en la eternidad. Pero entonces, para Adán, las consecuencias del pecado eran la muerte. El Señor dijo, el día que comieres, morirás. Y efectivamente esto fue lo que recibió. Dios es fiel a sus promesas y a sus advertencias también. Dijo, el día que de él comiere morirás. Y Adán murió espiritualmente, murió físicamente también. Pero Eva pecó porque estaba esperando una gratificación, la cual la serpiente le había hablado, que iba a recibir algo. Y a pesar de que Eva sabía que Dios había dicho que morirían, aún así esperó recibir algo de parte de esa promesa que le estaba haciendo la serpiente en esta mentira, en este engaño. ¿Será que nos puede pasar a nosotros de la misma manera? ¿Será que nosotros conocemos la palabra de Dios? Nosotros sabemos lo que el Señor dice en su palabra. Eva conocía esto. Eva conocía lo que el Señor le había dicho, que el día que comieren de él, morirán. Pero aún así quiso recibir algo. Nosotros conocemos los mandamientos de Dios, conocemos la palabra de Dios y día a día lo estamos haciendo, conociendo lo que el Señor requiere, conociendo lo que el Señor no quiere, pero aún así, ¿por qué pecamos? Si sabemos que Dios nos ve, si sabemos que Dios nos conoce, si sabemos que Dios conoce aún lo que nosotros pensamos, antes de que nosotros digamos algo, el Señor ya sabe lo que vamos a decir. Entonces, ¿por qué tratamos de ocultar cosas para que nadie nos vea, para que nadie vea lo que hacemos? Y sabiendo que el Señor ya ha visto todo, el que tenía que verlo ya lo vio, porque ¿de qué sirve que lo ocultemos a los hombres? ¿Por qué seguimos cayendo en ese mismo pecado? ¿Por qué esperamos recibir alguna recompensa para amortiguar aparentemente las consecuencias del pecado? ¿Por qué nos permitimos mentir? Seguramente es porque queremos salir bien librados, queremos quedar bien. ¿Por qué nos enojamos? Porque seguramente consideramos que somos superiores a los demás. ¿Por qué faltamos a la iglesia? Porque quizás se cruzó con un paseo,
porque el sábado tuve una fiesta y me acosté muy tarde, porque, me lo puedo ver por YouTube, pero sabemos lo que el Señor requiere, sabemos lo que el Señor demanda. ¿Por qué no buscamos a Dios en dependencia a Él? Pues porque confiamos y creemos que nosotros podemos solos, que sabemos resolver las cosas, que sabemos resolver nuestros problemas. ¿Por qué perdemos tiempo en el celular por tantas horas? Porque decimos, es mi tiempo, tengo derecho a hacer con él como yo quiera. Y es triste que esto nos esté pasando y constantemente a los creyentes nos está pasando. Estamos viviendo de esta manera, sabiendo lo que el Señor requiere, pero aún así nos estamos permitiendo tantas cosas que en realidad nos están haciendo demasiado daño. Pero lo peor que ocurre en la vida, en la ruina del creyente, es negar la responsabilidad. Génesis 3:19 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Nos cuesta demasiado admitir que estamos pecando, que estamos ofendiendo al Señor. Y es ahí cuando empiezan a salir excusas de nuestras vidas para justificar nuestro pecado. ¿Qué hizo Adán? Pues echarle la culpa a Eva. ¿Qué hizo Eva? Pues echarle la culpa a la serpiente. Y básicamente lo que ellos estaban haciendo era echarle la culpa a Dios. Adán, culpa de la mujer que me diste. Eva, culpa de la serpiente que entró por acá. Básicamente la culpa era de Dios. Y cuando queremos ocultar nuestros pecados para que nadie se dé cuenta, estamos queriendo quizás conservar una reputación, que no me vean como el pecador. Y alguien podría decir: mire todo lo que he hecho y no me ha pasado nada. Mire cómo he vivido y en realidad no me ha pasado nada. Pero preocúpate si no te ha pasado nada, porque quizás no seas hijo de Dios y Él no te esté tratando como hijo, no te esté corrigiendo, no te esté disciplinando. O quizás está teniendo de ti tanta misericordia y paciencia, esperando a que te arrepientas y vuelvas a Él. Dicen entonces que para alguien que está en una adicción, el primer paso para poder cambiar es aceptar su condición. Pero esto, si no ocurre, va a traer muchos problemas porque no se acepta la culpa. Y es ahí cuando Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Cuán difícil es para nosotros pecadores aceptar que estamos cometiendo un pecado. Y el mejor ejemplo de esto es David. ¿Se acuerdan cuando David pecó con Betsabé? ¿Qué hubiera podido decir David? Esa mujer estaba desnuda bañándose, me tentó. Yo solo salí a ver y esa mujer me tentó. ¿Quién la manda a estar ahí? Y vea todo lo que me hizo hacer. Pero es curioso que mientras David no fue confrontado por su pecado, David lo que hizo fue tratar de justificarlo, trató de ocultarlo, a tal punto de que la mentira y la muerte llegaron a la vida de ellos. Y cuando David fue confrontado por el profeta, fue que David entendió que había pecado contra Dios. Fue cuando su pecado fue mostrado, cuando el mismo Señor mostró su pecado. Pero mientras tanto, David quiso ocultarlo.
Por eso él dice en un salmo, mientras oculté, se envejecieron mis huesos. Y después dice en el Salmo 51, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Cuando fue confrontado con su pecado, cuando ya no tenía más excusas que sacar, cuando ya no tenía a quién echarle la culpa, entendió que él era un pecador. Y es ahí donde nace el arrepentimiento del creyente, cuando entiende qué es, cuando entiende a quién ha ofendido, contra quién ha fallado, contra el santo Dios. Y al justificar nuestros pecados, nos estamos creyendo nuestros propios jueces. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que estamos midiendo con una medida que está completamente errada. Nuestras conciencias nos quieren justificar, pero nuestras conciencias no son buenas, no están sanas. Nuestra medida debe ser la palabra de Dios, no nuestras mentes, no nuestras propias razones, porque nosotros somos demasiados propensos a creernos los jueces finales de la verdad. Y esto de verdad que es un gran peligro para el creyente, ya que esto nos hace creer que lo que pensamos es superior a la palabra de Dios. De esa manera nos consideramos que lo que pensamos seguramente se vuelve superior a la palabra de Dios, porque razonamos de una manera que negociamos con nosotros mismos hasta dónde nos permitimos, qué tan pecaminoso es. Pero esto es muy peligroso, darle licencias en nuestra vida a la mundanalidad, al pecado. Entonces, vimos esta espiral descendente de la ruina del creyente. Pero la gran esperanza que nosotros tenemos como creyentes es que Dios no nos deja solos. Y así como el hijo pródigo, que recuerdan que el hijo pródigo pidió su herencia, la malgastó perdidamente y llegó a tal punto que dice que deseó comer la comida de los cerdos. Pero su padre, después de todo lo que ocurrió, su padre estaba esperándolo para restaurarlo, para gozarse con él, va a ser una fiesta, para festejar por haber vuelto a casa. Y así es el Señor, lleno de misericordia, con todos aquellos que vuelvan a Él en arrepentimiento y fe. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros nos podemos acercar con la confianza de que Cristo ya pagó, de que Cristo nos reconcilió, para que nosotros podamos estar en paz con Él y poder pedirle que nos brinde ese oportuno socorro. ¿Cuántas veces hemos vuelto al Señor sintiendo que no tenemos el derecho de volver, pero aún así el Señor nos recibe por su gran misericordia? ¿Cuántas veces el Señor nos ha recibido en peores condiciones que la del hijo pródigo y nos recibe y nos perdona y nos da segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades y nos dice, mientras haya vida hay esperanza? Es por eso que para nosotros como creyentes debe haber una sola verdad, una sola autoridad de nuestras vidas. Esa verdad y esa autoridad es la palabra de Dios. Mi hermano, debe ser lo que rige nuestras vidas. No negociemos los principios que el Señor ya nos ha dado. No negociemos sabiendo las cosas que el Señor nos dice, porque seguro cuando pecamos sabemos que eso es pecado. Sabemos que estamos ofendiendo al Señor. En muchas ocasiones lo sabemos. No pecamos solamente por omisión, pecamos siendo conscientes de lo que hacemos. Pero cuando nosotros rechazamos el gobierno de Dios, nos queremos convertir en nuestros propios amos, pero esto no es así. Solo lo que estamos haciendo es haciéndonos esclavos bajo el gobierno de otro amo menor. ¿Qué tipo de amo? El engaño, la desesperación, la muerte.
Mire lo que dice Romanos 6:17, dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Imagine, piense que lo contrario a esto sería que si Dios no nos hubiera sacado de la esclavitud del pecado, nuestro amo seguiría siendo el pecado. Pero cuando nosotros no aceptamos ese gobierno, cuando rechazamos ese gobierno, cuando queremos hacer en nuestra vida como nosotros queremos, no ser nuestros propios jueces, casi que le estamos diciendo al Señor, no seas mi amo, no seas mi Señor. Pero no quiere decir que ahora seremos amos, quiere decir que ahora más bien seremos esclavos de las cosas, esclavos del engaño del pecado. ¿Qué es esto que has hecho? Es la pregunta que el Señor le hace a Eva. Y es la pregunta que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Pero la hace para que nosotros vayamos en arrepentimiento por lo que hayamos hecho y nos acerquemos a Dios con confianza. Nuestra tendencia es a creer que nuestros caminos son mejores que Dios. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Él es rico en misericordia para perdonarnos. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dios envió a su Hijo para que esa dureza, esa rebeldía sean abrumadas por su bondad. Y esa bondad, como dice su palabra, que es mejor que la vida. Él ha hecho brillar su palabra en nuestros corazones. Segunda de Corintios 4:6 dice, pues Dios que dijo, de las tinieblas les resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Él hace brillar su palabra en nuestros corazones. Y mis hermanos, ver su bondad, estar bajo su dominio, pues mis hermanos, nos libera del dominio del engaño, del dominio de la oscuridad, del dominio de la desesperación, inclusive del dominio de la muerte. Y como pecadores, lo que quizás mejor salga de nosotros, pues sea el pecado. Pero mis hermanos, no debemos acostumbrarnos ni volver el pecado una práctica, de ninguna manera. El que el Señor nos dice que debemos luchar día a día con los pecados, que se nos ha brindado, ese pecado nos ha brindado satisfacción falsa y momentánea, y después nos trae grandes consecuencias. Hoy en día sé que muchos de nosotros quizás estemos luchando con pecados, con situaciones particulares que cada uno conoce, algunos con la pornografía, algunos con el teléfono, con lo que se permiten o nos permitimos ver en el teléfono. Algunos quizás nos hemos permitido mentiras constantes. Para todo utilizamos una mentira para salvar, para no quedar mal. Quizás ya le estamos dedicando más tiempo a otras cosas, a una serie, a un teléfono, a cantidad de cosas que a Dios. Y estamos luchando con todas estas cosas, pero no lo hagamos solo. Dependamos completamente del Señor. En todas estas cosas por las que estemos pasando, podemos confiar que el Señor nos sostiene y nos ayuda y nos restaura en nuestras debilidades. Nuestra esperanza debe ser Cristo y su obra perfecta, en la cual todos podemos confiar, podemos descansar, que lo ha hecho de una manera perfecta. El engaño, el pecado simplemente engaña, pero en Cristo podemos encontrar esa esperanza. Entonces,
Esto es lo que podemos ver en este devocional. Recordemos esa pregunta que en nosotros todos los días, ¿qué es esto que has hecho? Qué interesante es meditar en esta pregunta que el Señor le hizo a Eva y que el Señor hoy nos hace a nosotros. ¿Qué es esto que has hecho? Y no para condenarnos, sino para extendernos su mano de misericordia y decirnos, ven a mí. El Señor sabe lo que hemos hecho, pero el Señor, ¿qué nos da? Nos da su arrepentimiento, nos da su fe para que nosotros vayamos a Él y podamos ser restaurados por Él mismo. Oremos.